Bueno, nuevamente muy buenos días para todos nuestros aliados y afiliados. En nombre del Centro Nacional de Agua y Biodiversidad de la ANDI, damos un cordial saludo y bienvenida a este encuentro virtual alrededor de restauración y sector empresarial. ¿Qué hacer después de los incendios forestales? Por supuesto, a raíz de la más reciente emergencia causada por el fenómeno del Niño, desde el Centro Nacional de Agua y Biodiversidad de la ANDI, desarrollamos este espacio alrededor de restauración y sector empresarial con el propósito o con dos grandes propósitos, dentro de los cuales está conocer qué implicó esa emergencia ocasionada por los incendios forestales a nivel nacional e igualmente poder conocer los lineamientos a seguir por el sector empresarial con el propósito de seguir contribuyendo a los esfuerzos de restauración ecológica de los diferentes ecosistemas estratégicos del país que han sido afectados por los incendios forestales, por supuesto, como una prioridad para recuperar los servicios ecosistémicos que proveen, como el hábitat de especies, la regulación hídrica, entre otros. Es por esto que este espacio busca integrar distintas miradas y lineamientos para el sector productivo, integrando a representantes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, del Instituto Alexander von Humboldt, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y, por supuesto, de la Red Tascua como representantes de la sociedad civil. Es por esto que el día de hoy nos acompañan cuatro grandes invitados especiales. Dentro de ellos, pues, por supuesto, tenemos a Laura Duarte, de la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Wilson Ramírez, gerente del Centro de Soluciones Basadas en la Naturaleza del Instituto Alexander von Humboldt, Andrés Abella, docente de Manejo de Ordenación Forestal de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y Patricia Bejarano, representante de la Red de Reservas Naturales de la Sociedad Civil, Red Tascua. Bienvenidos y los invitamos a encender, por supuesto, sus cámaras para que cerca de las 80 personas que nos acompañan el día de hoy puedan conocerlos. E igualmente les cedo la palabra en este momento a Dora Moncada, directora del Centro Nacional de Agua y Biodiversidad de la ANDI, quien realizará el contexto y moderación de este espacio. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias, Jason, por la apertura. Un saludo especial pues a todos los que hoy nos acompañan de manera virtual, ya cerca de 81, 82 asistentes y por supuesto a nuestros panelistas. Quisimos tener un espacio pues eh, de distintas miradas por parte del Gobierno Nacional, Instituto de Investigación, Academia y también sociedad civil, porque entendemos que este es un reto país, es un reto en donde el sector empresarial puede jugar un papel muy importante y frecuentemente desde el centro recibimos preguntas, inquietudes frente a cómo desde el sector privado, cómo el sector privado puede contribuir, alinear, orientar sus estrategias de restauración pues a estos propósitos de atención pues a la emergencia, pero también de cara a futuros procesos de restauración, cómo incorporar criterios de variabilidad y cambio climático. Quisiéramos iniciar con un pequeño contexto frente a fenómenos de variabilidad y cambio climático, porque creemos que este es como el punto también de partida para entender un poco cómo estos fenómenos cada vez van a ser más frecuentes y cómo ya hacen parte de nuestra realidad y desde ahí cómo debemos empezar a diseñar una estrategia más resiliente y de adaptación. Por supuesto, también queremos hablar un poco, porque este es el tema también que nos convoca, de la agenda de restauración que tiene el país y ver desde ahí precisamente cómo estos dos temas se conectan. Quisiera entonces muy rápidamente pues plantear, digamos, un comparativo muy rápido, una aclaración muy rápida sobre lo que es variabilidad climática y cambio climático, porque muchas veces estos dos conceptos confluyen al mismo tiempo y no entendemos un poco esa diferencia. Y la diferencia se está sobre todo expresando en las escalas temporales y espaciales en que estos escenarios se manifiestan. La variabilidad climática se manifiesta más desde una mirada más local y en escenarios pues mucho más cambiantes y predominantes en el tiempo y son conocidos como los fenómenos del niño y la niña recientemente pues y de hecho todavía estamos viviendo este fenómeno del niño y también ya hay anuncios de que tendremos fenómeno de la niña. Y cambio climático, por su parte, ya es un escenario, digamos, de escala global, digamos, con escalas de tiempo mucho más amplias, que empiezan en conjunto a generar también conexiones con variabilidad climática y que se manifiestan sobre todo por
factores propios, digamos, de la naturaleza, pero por supuesto también por ese incremento y desarrollo, pues, producto de las actividades económicas y de los efectos de gases de efecto invernadero que tenemos, producto también, pues, de la deforestación, pero también, pues, de muchas actividades industriales y propias del ser humano. Y quisiera entonces acá hacer un pareto, si quieres, en la siguiente, Jason, para que veamos también esas diferencias y entendamos también cómo estos fenómenos de variabilidad climática pues cada vez se manifiestan y vemos cómo su temporalidad cada vez es más frecuente, cada 1 o 2 años estamos viendo ya estos fenómenos de variabilidad climática, los vemos ya a escalas mucho más locales y pues se manifiestan ya sea por fuerte sequía en el caso del niño o por fuertes lluvias en el caso de la niña. El cambio climático, por su parte, pues efectivamente requiere largos periodos de tiempo pero pues ante todo pues implica pues un proceso sobre todo de adaptación que ya estamos viendo en países como Colombia. En ese sentido, pues vemos digamos, en el contexto global cómo particularmente el fenómeno del niño, que es el que estamos viviendo en este momento y se anuncia que va hasta el mes de abril, pues se viene presentando y se caracteriza por un incremento de la temperatura del Pacífico y que implica pues con esto alteraciones en las condiciones también de precipitación, especialmente en la región andina, en la región pacífica y pues particularmente Colombia es digamos un epicentro importante digamos de este fenómeno de variabilidad climática que se empezó a anunciar desde el mes de noviembre del año pasado, pero que pues ya se materializó con toda su fuerza a principios de este año y pues uno de los efectos que tiene pues el fenómeno es también pues exacerbar los incendios forestales, que es parte digamos de lo que hoy conecta esta conversación con restauración. Vimos también anuncios por parte del gobierno nacional un poco de cómo ya se veía desde el año pasado, desde noviembre, pues anticipar este fenómeno, pero pues efectivamente ya cuando lo vimos materializarse en estos incendios a lo largo del país, pues ya empezó la preocupación ya materializada por parte de los diferentes actores y particularmente también por la ANDI y por los sectores empresariales con un síntoma pues directo que fueron los incendios forestales y pues toda esa pregunta qué hacer ante esta emergencia. También el gobierno nacional pues sacó algunos comunicados que manifestaban, si quieres en la siguiente, Jay, pues esa preocupación precisamente de cuántos municipios se estaban viendo afectados, anuncios de cerca de 400 municipios afectados. De hecho, en este momento todavía tenemos incendios forestales y pues se anuncia que pueden haber presencia, digamos, de estos incendios hasta el mes de abril, pero pues esto no solamente ocurrió en Santander, también pasó, pues por supuesto acá en Bogotá, en Antioquia, en Bolívar, en Boyacá, en Cesar, Magdalena, Bichada, de manera que esto pues tocó a todo el país y nos planteó pues una pregunta muy importante sobre qué hacer y cómo atender pues esta emergencia, pero lo más importante es que listo, mucha de esa emergencia puede que esté pasando, pero la pregunta es qué hacer después de esta emergencia, cuál es el rol que puede surtir el sector empresarial. Y aquí conecto otro tema que es la restauración, ya para luego entrar ya a nuestra conversación. Si quieres, vamos avanzando. Bueno, en agosto, simplemente para también conectar un poco aquí, antes de que se me pase, es importante saber que si bien ya estamos un poco al cierre del fenómeno del niño, pues hay anuncios de que en agosto y octubre vamos a tener fenómeno de la niña, caracterizado por estas fuertes lluvias y el hecho, digamos, que hayamos tenido todo este fenómeno de incendios forestales, pues nos pone en un escenario muy vulnerable frente a ese fenómeno de fuertes lluvias que va a venir. Entonces, parte de lo que queremos conversar es cómo adaptarnos y sobre todo qué podemos hacer para recuperar esas capacidades de los ecosistemas ante estas emergencias. Y quiero finalmente cerrar con un preámbulo para ya escuchar a nuestros panelistas para hablar un poco de Estrategia Nacional de Restauración. Y es que para conocimiento, digamos, de todo el público, el país ha trazado unas metas importantes en materia de restauración. Una, pues, de cara al marco global de biodiversidad que precisamente va a estar en discusión este año, en el mes de octubre en Cali, que tiene que ver con la meta 3 que habla precisamente de cómo pues se debe promover por parte, digamos, de los países
una restauración, pero también una conservación del 30% de los ecosistemas, tanto terrestres como continentales, meta 2 y meta 3 del marco global. Y ahí pues el sector empresarial sin duda pues juega un papel muy importante. Y ya desde el marco del Plan Nacional de Desarrollo y de esta política del gobierno nacional, también hay una serie de metas. El año pasado tuvimos la oportunidad de tener al ministerio en la ANDI, quien nos presentó, bueno, cuáles eran esas apuestas de restauración y también se habló de esa meta de lograr, pues en este plan de desarrollo, poder cumplir con esas 750.000 nuevas hectáreas en proceso de restauración. Entonces, por un lado, tenemos fenómenos de variabilidad y cambio climático cada vez más frecuentes, cada vez más intensos y presentes en el territorio. Y por otro lado, tenemos apuestas importantes de restauración por parte del gobierno nacional, en donde el sector empresarial puede jugar un papel importante. Y ya digamos, bajo este preámbulo que incita un poco a la conversación, ahora sí, pues voy entonces a invitar nuevamente a nuestros panelistas. Laura Duarte, que nos acompaña de la Dirección de Bosques, bienvenida a este espacio de conversación. Por supuesto, también Wilson Ramírez, que nos va a dar también toda esa mirada del Instituto Humboldt. Nuevamente Andrés Abella, desde la academia, particularmente desde la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Y pues a Patricia Bejarano, quien tiene una amplia experiencia en estos temas de restauración y hoy nos acompaña en representación de la sociedad civil a través de la red de reservas. Y quiero entonces arrancar con Laura Duarte. Bienvenida, Laura, para preguntarte un poco bajo este escenario que implicó la emergencia y que todavía vemos que se están presentando incendios en Santander y en otras partes del país. ¿Cuál ha sido como el plan de acción que ha implementado pues este gobierno, sobre todo desde la mirada del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible? Bienvenida. Ay, no te estamos escuchando. No, si quieres, ahora Buenos sí, días, ¿me ahora sí. escuchan bien? Ah, Perfecto. perfecto. Bueno, nosotros desde el Ministerio de Ambiente adelantando una serie de articulación con expertos y también con los institutos de investigación para poder construir unos lineamientos de los procesos de restauración en estas áreas afectadas por los incendios. Si bien partimos de un inicio, como se ha venido articulando desde años anteriores, se creó la Comisión Técnica Nacional Asesora para los Incendios Forestales. Desde allí hay 6 pasos en específico que se han venido adelantando para poder prevenir, monitorear esos puntos de calor, verificar los puntos de calor y asimismo se construye un protocolo nacional de respuesta ante estos incendios forestales. Se estiman las cicatrices y ahí sí inician estos procesos de implementar acciones de restauración en las áreas afectadas. Para ello, entonces, incluso hemos venido desarrollando con el Instituto Humboldt una aproximación a un modelo de identificar cuáles son esas áreas que tienen mayor susceptibilidad de ser afectadas por incendios y tomar unas medidas preventivas. De igual forma, también se vienen adelantando por diferentes regiones unas estrategias para unas estrategias regionales, teniendo de referencia esa región natural biogeográfica, como lo son la región andina, Pacífico, Caribe insular, Amazonía y Orinoquía, donde las autoridades ambientales pues, van a cumplir un rol muy importante frente a estas acciones preventivas. De igual forma, se está trabajando un poco ya en construir estos lineamientos que podrían orientar las acciones de restauración, como tú muy bien lo mencionabas, Dora, desde la estrategia nacional, donde estos escenarios que nosotros proponemos a través del modelo de integridad ecológica ya se empiezan también a ver que coinciden con los puntos de calor en una ventana de tiempo desde el 1 de diciembre del 2023 a 31 de enero del 2024. Esto sin duda pues también reafirma esta necesidad de continuar
con la articulación de los procesos entre los diferentes actores, desde la misma unidad de gestión del riesgo, los institutos de investigación, la misma academia, que también nos permitiría ya evaluar en detalle algunos protocolos que se deben manejar para implementar las mismas acciones, e incluso pues el Ministerio de Ambiente durante el mes de enero logró hacer una serie de webinars con los expertos donde explicaban esas medidas que se debían tomar. Asimismo, pues como menciono, desde la Estrategia Nacional de Restauración se vincula este nuevo escenario de las áreas afectadas por los incendios. Gracias, Laura. Y es que muchas veces la primera reacción que tienen los actores es ir a restaurar o querer contribuir a la restauración, pero no siempre ese es el primer paso a accionar. Como bien lo mencionas, pues hay que entender y mencionar la información, entender también el estado, digamos, de afectación de las áreas para luego sí como trazar algunos planes. Y ya que mencionabas al Instituto Humboldt y tenemos acá a Wilson, pues me gustaría preguntarte, Wilson, precisamente, pues desde el instituto, ¿cómo han venido dando lineamientos para atender estas emergencias y sobre todo qué recomendaciones en materia de restauración pues puede dar el instituto para que el sector empresarial pues las tenga en cuenta, ya sea para sumarse a procesos en las regiones, pero también para sus futuros procesos y actuales procesos de restauración? Gracias, Dora, a ti por invitarnos y al Centro del Agua de la ANDI, a todo el equipo ANDI y a los que nos escuchan, por supuesto, a mis compañeros del panel. Mira, esto no es fácil, tú lo acabas de presentar en 2 o 3 diapositivas. La situación que se nos viene a futuro siempre va a ser de ese salto entre el blanco y el negro, entre la niña y el niño, y la situación va a ser recurrente. Y pareciera ser que todavía la estamos tratando como algo que nos pasó y que a lo mejor vuelva y pase en X años. Tal vez el primer llamado que hago es a que caigamos en cuenta de que esto va a volverse algo recurrente y que las empresas que hoy están aquí invitadas y muchos de los que nos están escuchando desde las empresas tienen un rol protagónico en todo esto. Número uno, porque en muchos casos las zonas afectadas pueden estar directamente asociadas a las empresas. Dos, porque buena parte, y esto lo saben los empresarios, el quehacer, digamos, de la prevención en las empresas es muy fuerte, digamos, todo lo que se trabaja en términos de seguridad y prevención en el trabajo no es menor en el sentido de que podríamos aprender mucho del sector empresarial para los, digamos, que estamos menos acostumbrados a esto, a este tema, alrededor de una palabra clave y es prevenir. Y en términos de prevenir, pues incluyo prepararse. Porque si yo quisiera, digamos, dar una palabra clave el día de hoy del por qué ha venido pasando esto y por qué va a seguir pasando, digamos, de forma tan dramática, en muchos casos es falta de preparación, Dora, y a todos. La preparación lo es todo. Ahora estamos pensando en los incendios y desde el instituto, respondiendo a tu pregunta, pues hemos venido dando lineamientos más a la comunidad en general, de sobre todo qué no hacer, porque pues todos queremos ayudar, pero como bien decía Laura, lanzarse como un loco por ahí a hacer 1000 cosas puede ser más dañino, incluso hacer más daño que beneficio. Y desde el instituto, pues además de dar esos lineamientos, pues hemos venido liderando con varios de los que están acá y otros colegas de la academia toda una estrategia grande de restauración. Pero desde las empresas, y cerrando ese paréntesis, hay una oportunidad tremenda en el sentido de que se puede sumar, digamos, a las actividades de prevención mediante diferentes actitudes o mediante diferentes actividades. Número uno, entender que el clima, como está hoy tan cambiante, nos da en muchos casos 2 o 3 meses de reacción. Yo hablaba hace poco con la secretaria de Ambiente, con Adriana, y ella ya está preocupada, de hecho, por el fenómeno de la niña que se nos viene y que tú comentaste. Y que estamos hablando ahora de incendios, pues se viene la niña, y si no asumes en estos meses que quedan frente a un fenómeno de niña muy fuerte, pues no vas a estar preparado. Y estar preparado significa entenderse internamente en términos de empresa. Los que me escuchan deberían estar o podríamos estar diciendo, venga, yo internamente al interior de mi empresa, pequeña o grande, ¿qué estoy haciendo
frente a lo que me puede impactar directa o indirectamente de fenómeno de niño. ¿Qué estoy haciendo para colaborar más con mis vecinos o, digamos, con a quienes yo impacto también directa o indirectamente? Y sobre todo, cómo puedo también colaborar en términos de ya procesos puntuales, digamos. En muchos casos las empresas pueden facilitar material, pueden facilitar no solo recursos, pueden facilitar movilidad y un largo etcétera. Hace poco yo hablaba con una empresa, con Interrapidísimo, con quien vamos a iniciar trabajo y ellos decían, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo podemos ayudar? Y yo creo que esa es la pregunta de varias empresas. Y fíjate tú que uno diría que hay empresas muy alejadas que no tienen ninguna conexión, pero finalmente todos, de alguna u otra manera, si le damos la mirada, podemos llegar a apoyar, tanto en esta parte de incendios, como pues, los procesos de sequía, como en la parte más de lluvias. Eh, Invito a la reflexión, sobre todo a la reflexión alrededor de cómo me estoy preparando para esto. Y cuando haya, digamos, una serie de preguntas, ahí es cuando entra clásicamente la academia a aportar, porque entonces muchas de las preguntas se resuelven desde la academia, desde las técnicas, desde los datos, desde la tecnocracia en general. Adelante, Dora. Gracias, Wilson. Importantísimo ese link que haces de academia y sector empresarial para responder a muchas preguntas y lo que uno ve por parte de las empresas en este tema es una preocupación, por un lado, de sus operaciones directas y como tú dices, de cómo prevenir y entender el contexto en donde estamos operando, pero también desde la cadena de valor. Muchas de nuestras empresas tienen eslabones de la cadena de valor, tanto hacia adelante como hacia atrás, que pueden estar en zonas de mayor riesgo, mayor vulnerabilidad. Entonces, la invitación acá como empresas es, por supuesto, entender el contexto, cómo estamos operando, digamos, en nuestras plantas y en nuestros puntos de operación, pero también entender de dónde viene nuestra proveeduría y si esa proveeduría también está en esos escenarios de fenómenos de variabilidad y cambio climático, y sin duda pues esa llamado a la prevención que también nos hace entender desde los contextos territoriales en donde operamos cuál es la institucionalidad y capacidad que está allí dispuesta y cómo articular pues esos procesos. Y esto ha sido parte también de lo que varias de las seccionales de la ANDI han venido también haciendo, buscando desde una mirada como regional articular muchas de estas empresas que tienen aportes y contribuciones individuales, pues a esas necesidades propias de cada contexto eh, territorial. Y retomando precisamente esas capacidades instaladas y esa como experiencia, quisiera entonces preguntarle a Andrés, desde pues todo su recorrido y sobre todo desde esa visión de la academia, ¿qué tan preparado está el país, qué tanta capacidad tiene el país para responder a estas nuevas necesidades de restauración? Ahí aparecen muchos elementos, viveros, semillas, conocimiento técnico, ¿qué tan preparados estamos para el reto que se nos viene hacia adelante? Bueno, primero que todo, saludarte. Dora, muchas gracias por la invitación. De parte de la universidad, pues un abrazo y muy contentos para todos, para mis compañeros, para ti, para la Andy y las personas que nos están escuchando. Y es un gusto siempre aportar en la medida que podamos, ¿no? Con relación a lo tuyo, pues yo creo que frente a capacidad instalada un poco, frente a experiencias, yo creo que desde la academia hay unas iniciativas y unos procesos de investigación más bien consolidados muy importantes que pueden aportar ahora mismo. Estábamos hablando, no, ahorita hablamos de los incendios y en 3 meses este mismo panel puede darse para las inundaciones, ¿no? Entonces, ahí, digamos, grupos de investigación como la Universidad Nacional, no me acuerdo de que lidera la profesora Dolores en Orinoquía, es muy fuerte, como en la ecología del fuego y la influencia del fuego y cómo responde. Hay procesos muy interesantes para Bosque Seco, la distrital, como la profesora Ángela Parrado también lleva una escuela en ecología del fuego con experimentación y tiene unos pilotos muy interesantes frente a siembras. La Javeriana en los cerros y la Nacional Regional en los cerros también ha hecho cosas muy importantes. La misma Secretaría de Ambiente, ellos pusieron las semillitas hace 20 años acá en los cerros y para Colombia, y eso es importante como rescatar un poco. Yo creo que ahí hay una escuela y hay posibilidad, pero se necesita
hay un reto muy grande que es escalar, ¿no? Escalar en el área también, pero de alguna manera tener en la cabeza que estos fenómenos de variabilidad climática y de alguna manera el cambio ambiental global nos va a llevar a un escenario más permanente de esto, que es lo que ustedes decían. Entonces, eso que tenemos como piloto, como parcelita, poder consolidar iniciativas, digamos, más sólidas, más consolidadas, más acompañadas. Y ahí yo creo que el rol del actuar del sector empresarial, de los gremios, finalmente porque están en el día a día, es importante. Yo creo que esa amalgama es fundamental ahí. Eh, y otro muy importante es que hay un grupo consolidado de los que hacen restauración. Sí, yo creo que ahí, y está muy cercano también a las empresas. Entonces, no solamente los que estudian y fenómeno y siembran y bueno, y experimentamos, sino también los que la están haciendo y ahí ha respondido el país. Tiene unos restauradores que han asumido retos grandes de hectáreas, de cientos y miles de hectáreas. Yo creo que ahí es importante también capitalizar esas enseñanzas. Un reto fundamental, además de esta amalgama, yo creo que, y eso lo habíamos hablado con Wilson un poco, en esta mesa de expertos que está liderando la Secretaría de Ambiente, yo creo que lo que emergió en las primeras reuniones, cómo se pone a andar esto, ¿no? Cómo, porque a veces la sobreregulación como que inhibe, fue una conclusión ahí de esa primera reunión, ¿no? Están todas las autoridades, todo el actuar, todos los sectores, está la academia, pero ¿y por dónde? Entonces, yo creo que ahí es clave como y ahí otra vez llamando un poco, tengo en la cabeza dos o tres casos, pero después si quieren los menciono, pero como incubadoras, ¿sí me entienden? De innovación. Yo creo que ese es un llamado importante, un reto importante que tenemos y muchas veces el sector privado o el trabajo con gremios nos permite un poco más eso porque a veces como que el esquema de contratación pública y como que nos meten las camisas más de ejecute, y acá se necesita escalar los pilotos, pero mandar una aproximación de incertidumbre también frente a la respuesta. Yo creo que han habido iniciativas con las empresas, con los gremios que han permitido eso, se han vuelto escuelas para el país. Yo creo que por esa línea podríamos seguir avanzando. Es como reto, ¿no? Eso lo tenemos ahora mismo aquí con los cerros, por dónde es que le vamos a hacer y ese arreglo, y es importante mantenerlo, ¿no? Yo creo mencionarlo. Listo, Luca. Gracias, Andrés. Y eso me recuerda hace unos años que pues, se venía como articulando una mesa de restauración a nivel nacional y en esa mesa de restauración había un asiento para el sector privado. Creo que fue un espacio pues muy interesante. Ese espacio en su momento surgió una conversación alrededor del bosque seco tropical que nos permitió identificar unos núcleos de restauración muy importantes liderados por el sector empresarial, cerca de 38.000 hectáreas se venían restaurando en su momento. Creo que muchas de ellas aún están en implementación, porque las apuestas de restauración son apuestas pues de largo plazo. Y pues ahí yo creo que la invitación, sobre todo tal vez al ministerio, es ver cómo recuperamos esa mesa de restauración, ese asiento del sector privado en esos espacios, para entender cómo lo que ya hacemos contribuye pues a las apuestas del país, pero también cómo desde ahí pues podemos conectar de manera mucho más clara ese portafolio de iniciativas que mencionaba Andrés, por parte de la academia, con el rol y la presencia empresarial. Creo que ahí hay una oportunidad de reactivar esos espacios con participación del sector privado, en donde podamos conectar ideas y experiencias, y mapearlas e identificarlas, pues para poderlas seguir movilizando. Y pues como en todo escenario es muy importante también la sociedad civil. Nosotros hemos tenido la posibilidad, digamos, de conectar una agenda con la sociedad civil a través de las redes de reserva, que para los que no de pronto no conocen, pues es una categoría, digamos, de protección que tiene un liderazgo de la sociedad civil. Muchas de estas reservas hacen parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y de hecho pues ya hay muchas empresas que apoyan y contribuyen a estas reservas.
Y es por eso que quiero preguntarle un poco a Patricia, desde la red Pascua, que tiene una operación propiamente aquí en la Sabana de Bogotá, ¿cómo viene contribuyendo las redes de reserva pues a estas apuestas también de respuesta y adaptación al cambio climático y conexión con sector privado? Bueno, muy buenos días a todas, todos. Muchísimas gracias por la invitación. También pues para mí es un honor y un placer poder compartir esta mesa con Andrés, con Wilson y con Laura, que tienen tanta experiencia en estos temas. Bueno, como tú mencionabas, la sociedad civil también juega un rol muy importante porque habitamos, vivimos en estas áreas y varios propietarios de predios que hemos decidido dedicar para la conservación, pues nos hemos decidido reunir y constituir una red alrededor de la Sabana de Bogotá y las áreas conexas en el Piedemonte ya orinocense, aquí en los municipios de Choachí, Ubaque, Fomeque, para buscar la manera de aportar a la conectividad ecológica y unir los grandes nodos de conservación que son nuestras áreas protegidas circundantes, Chingaza, Sumapaz, por ejemplo, y algunas áreas protegidas regionales, para favorecer esos flujos no solamente de servicios ecosistémicos, sino también de biodiversidad. Si bien nuestros predios son pequeños, el trabajar en red nos permite ubicarnos en sectores estratégicos para la regulación hídrica y también en sectores estratégicos para la biodiversidad de la alta montaña. De tal manera que, por ejemplo, ante estos eventos de incendios que tuvimos al inicio de año, la fauna tenga también posibilidades de moverse, posibilidades de albergarse. Y pues, como tú lo dices, en el marco de esta alianza que a través del Centro Nacional del Agua y la Biodiversidad, junto con la seccional de Bogotá y Cundinamarca, hemos establecido para la conservación y el desarrollo de la Sabana de Bogotá y áreas conexas, pues hemos empezado a trabajar de manera articulada entre la institucionalidad y el sector privado, el empresariado, para empezar a hacer ejercicios de restauración ecológica que fortalezcan las áreas de reservas naturales de la sociedad civil, que pues al ser una iniciativa voluntaria y privada también, porque son en predios privados, pues permite fortalecer este sistema de áreas protegidas donde la sociedad civil también juega un rol interesante. Ahí hemos aprendido muchas cosas y tal vez quisiera resaltar dos. Uno primero relacionado con esta articulación con los privados y con el sector y con las empresas para empezar a hacer restauración voluntaria que nos permita entender arreglos de restauración, conectividad ecológica y participación de los distintos colaboradores de las empresas en los ejercicios de restauración, es decir, como un proceso de formación donde independientemente del objeto misional de la empresa, ya el tema ambiental empieza a internarse o a ser parte de la vocación de las empresas. Eso por un lado. Y por otro lado, algo interesante que estamos haciendo es monitorear y ver la respuesta de esos ejercicios de restauración básicamente en tres dimensiones. Una dimensión que es la captura de carbono, una segunda que es la regulación hídrica y una tercera que es la biodiversidad. Quizás una de las principales fallas que hemos tenido en nuestro país ha sido la falta de seguimiento y monitoreo en los ejercicios de restauración ecológica. Por eso, la mesa que mencionó Andrés de expertos en restauración que está liderando ahorita la Secretaría de Ambiente y algunas iniciativas también desde el Gobierno Nacional propenden por esto. Por ejemplo, el Fondo de Vida y Biodiversidad lo que busca es alargar los tiempos contractuales para que se pueda monitorear y se pueda ver la respuesta de un ejercicio de restauración de verdad, verdad, y no que se quede simplemente en la siembra del árbol. Ese ejercicio lo estamos haciendo en nuestras reservas con los árboles que hemos plantado en arreglos de restauración ecológica y hemos encontrado cosas interesantes. Por darles un ejemplo,
400 árboles nativos de alta montaña están capturando cerca de 10 toneladas de CO2. 400 árboles, 10 toneladas. Ese es un hallazgo, es una respuesta que hemos encontrado nosotros. Otra que también en alianza con la Universidad Javeriana hemos encontrado es que un arreglo de restauración sano en alta montaña, como nuestras reservas, nos están generando una regulación de 110 litros por metro cuadrado por mes de agua. Esos datos me parece que son interesantes y que ha sido posible gracias a estas alianzas entre el empresariado, la sociedad civil y el acompañamiento académico e institucional en el marco de un trabajo conjunto, que creo que pues nos hace mucha falta para poder consolidar y sacar lecciones aprendidas de restauración ecológica y conectividad. Y obviamente todo esto pues es una respuesta a la adaptación a cambio climático. Entonces, eh, también es una invitación a las empresas a que cuenten con nosotros como sociedad civil para poder contribuir de una manera efectiva a generar un proceso de adaptación a partir de soluciones basadas en la naturaleza. Gracias, Patricia. Y ahí tocas como dos aspectos súper importantes que creo que todas las empresas se preguntan y es cómo garantizar la sostenibilidad pues, de estos procesos y también cómo lograr pues monitorear en el tiempo la efectividad pues de estos escenarios también de restauración y cada vez más vemos pues la necesidad que estos procesos pues puedan darnos como indicadores y soluciones multipropósito a las empresas, ¿no? Cada vez las empresas necesitan conocer no solamente pues, qué significa recuperar o sembrar ciertas áreas, sino también qué otros beneficios en materia de biodiversidad, regulación hídrica y cambio climático pueden estarse prestando a través de estos mecanismos. Y ya que hablaste de casos empresariales, pues quiero un poco aprovechar también a Wilson y Andrés para que nos cuenten también pues, de ese recorrido que han tenido con sector privado y desde sus diferentes roles. ¿Qué experiencias pudieran destacar en materia de restauración con sector privado y cuáles fueron como esos hitos pues de éxito y también de reto que se tuvieron para consolidar estos procesos en el territorio? ¿Quién Si primero? quieres, Andrés, dale, Wilson si quieres. o Andrés, ¿Yo? como Ah, bueno. Dale, Franco. Andrés. Dale, Bueno, dale. listo. Ahí perdonarán un poquito el sesgo, pero obviamente conozco más experiencias en Bosque Seco, ¿no? Yo creo que ahí hemos hecho una escuela grande y hay dos iniciativas, bueno, quizás tres, una cuña ahí súper recomendada, pues nos dio para tanto, lo fuimos encontrando y terminó saliendo un libro que lidera la Andy Dorita con iniciativas muy interesantes. Es que yo no me acuerdo de la cifra, pero acá como 20 casos, un poco más, ¿no? Eh, pero un par de para mencionar, Kimbo definitivamente ha sido una escuela para la hacer restauración en bosque seco. Eso es indudable. Eh, ¿Cómo arrancó? Con un requerimiento, con una necesidad de cumplimiento de parte del ministerio en ese momento, no estaba el ANLA, pero y acá yo creo que es importante como más como para ir tirando línea hacia adelante, la necesidad de otra vez como de innovar, ¿no? Como de ver cómo hacer restauración, bueno, nos podían compensar, se estaba pensando en una compensación más ecológica, tampoco estaba el manual de compensaciones, calculen más o menos los años, pues, eh, pero ahí dijimos, bueno, hay que pensar algo y eso creo que para la gente que nos está escuchando, para ti, Dora, yo creo que es importante, ¿no? El asesor y el operador que llaman ustedes, el que les ayuda en el cumplimiento de las obligaciones, tiene que tener la posibilidad de ampliar horizontes en esta década de la restauración, ¿sí? De pensar en nuevas fórmulas, en nuevos arreglos institucionales, de gobernanza, en diseño. Y básicamente, pues bueno, Kimbo fue en su momento eso y ya ha tenido que irse adaptando con el tiempo definitivamente ahí.
Yo creo que otro caso interesante es Promigas, no lo conozco muy bien, pero, pero ahí se vincularon muchas comunidades campesinas para el Caribe colombiano. Es un área más amplia, definitivamente, y un contexto muy variado socioecológico, ¿no? Yo creo que por mencionar un par, no sé, Will, ahí, ¿qué tienes más en la cabeza? Ahí podríamos como complementarnos. A ver, mientras ya le No, echo y cabeza, algo que no hay sea bosque seco. grandes, sí, hay grandes y pequeños, Andrés, y bueno, yo debo decir que buena parte de los proyectos grandes que se han hecho, Dora y colegas, han venido de lo obligatorio, ¿no? Y Rodrigo decía, y tal vez el más antiguo de todos, pues es Cerrejón, eh, pues que ya cumple más de 30 años de trabajo de un proceso que originalmente no se llamaba de restauración, pues al final creo que la ciencia ni siquiera estaba construida en ese momento con ese nombre, pero que hoy lo es. Hay varias empresas, digamos, que vienen trabajando, que se han venido consolidando alrededor del tema. Grupos de mujeres, por ejemplo, en La Mojana, que ya entienden la restauración como empresa y eso me parece chévere. Es decir, aquí cambio un poquito tu pregunta ahora en el sentido de una cosa es que una empresa asuma la restauración y otra cosa es que la restauración se convierta en empresa. Y hago el llamado a que precisamente eso pase. Y como estamos hablándole a tantos empresarios, pues quiero decirles que la restauración como empresa es bastante lucrativa y puede ser, digamos, uno de los escenarios a futuro más importantes. O sea, la demanda va a existir porque hoy el país está en una situación de degradación importante, el mundo está en una situación de degradación importante y cuando uno alza la cabeza y mira quiénes hacen esto en Colombia, suelen ser poquitos, o sea, suele reducirse el universo mucho y no hemos entendido, como si lo han entendido en Norteamérica, que la restauración es empresa, es decir, que vos montas esto literalmente para cobrar y cobras detrás de ello. Todavía lo vemos de una manera un poquito romántica que me gusta, pero que de todas maneras hay una oportunidad económica importante allí, especialmente para comunidades locales. Por lo tanto, y desde el instituto lo que queremos es empezar a hacer un trabajo muy fuerte de extensionismo para la restauración, es decir, poder formar gente en región que con una buena gobernanza y una buena capacitación sé que pueden avanzar hacia la creación de empresas. Imagínense ustedes mujeres empoderadas detrás de esto, imaginen ustedes grupos de desmovilizados, víctimas incluso del conflicto, movilizados ahora para reparar los daños que le hicimos a la naturaleza. Eso está muy bien. Tal vez los ejemplos grandes que hay ahora, como decía Andrés, son detrás de la obligación. Y entonces quiero cerrar con algo y es, pues sí, por ejemplo, lo que dices Andrés, el caso Quimbo, sé que el Grupo de Energía de Bogotá lo ha trabajado, Cerrejón lo ha trabajado, grandes en el país lo vienen trabajando, pero me encantaría que cambiemos el paradigma de pensar que esto no se hace por obligación, sino que esto se tiene que empezar a hacer o se tiene que empezar a asumir por necesidad. El llamado que hago acá a varias de las empresas es, ¿cuántos de ustedes, pregunta que lanzo al aire para que la piensen, cuántos de ustedes se han pensado en el paisaje en el que están? Es decir, sea urbano, sea rural, ¿cuántos se han mirado en ese paisaje y han pensado de qué manera yo uso recursos claves para mi quehacer empresarial y de qué manera yo impacto esos recursos en grandes territorios? ¿Puedo mejorarlo o no lo puedo mejorar? Y eso implica ya aportar, es solamente pensar eso y ajustar algunas bielas ya implica aportarle a toda esta situación de cambio a escala global como los que tú presentabas, ¿no? Cambio climático, variabilidad climática. Esa es una pregunta supremamente interesante y creo que y ya hay varios artículos sobre el tema y es cómo las empresas pueden aportar a la restauración. Uno de los primeros temas es entenderse en un gran territorio y cómo impactas positiva o negativamente ese gran territorio. Andrés, levantaste la mano, dale. Sí, hermano, más o menos como en esa misma línea, yo creo que dos iniciativas que se me vienen ahora a la cabeza como para desmarcarnos un poquito de los ecos es Villagarzón en Putumayo, con una experiencia alrededor de exploración y explotación de hidrocarburos, pero el núcleo y el polo que se ha generado ahí con empresas prestadoras locales. Yo creo que es importante eso. Y otro, sur de Córdoba, Urrá, Parque Paramillo, resguardos,
y Colonos. Han hecho una amalgama ahí muy interesante en la línea que tú dices, Will, generando como motor de desarrollo local de base restauración, ¿no? Y todo lo que se ve como cadena de valor alrededor de eso. Yo creo que hay iniciativas muy interesantes. Otra es muy importante como estarnoslas contando, ¿no? Y sobre todo como en el gremio es el papel de la ANDI, como ir generando como Camine Mira. Creo que Dora estaba haciendo eso hace un par de años y eso generaba mucha, como que impactaba mucho alrededor del gremio, de poderlo hacer, podernos entender más allá de la obligación un poco su presencia en el territorio, lo que decía Will, y después se vuelven un activo tremendo de la misma empresa. No vaya, mire ahora si lo que han hecho las grandes lo ven como una obligación, ¿no? Eso ya tiene como que están dando y está cogiendo un vuelo impresionante a nivel internacional también. No más. No, excelente. Ahí dejaron varios temas súper en punta y ya le voy a dar también la palabra a Laura, pero no quiero perder, digamos, varias de las ideas que Wilson y Andrés plantearon. Interesante el nuevo paradigma, ¿no? Cómo pensarnos esto como modelos de negocio empresarial. Eh, Creo que esto nos lo ha venido diciendo el Instituto Humboldt ya hace un buen tiempo y es cómo los procesos de restauración se pueden pensar desde modelos de negocio. Y de pronto ahí, Wilson, porque en el chat también nos preguntan, en concreto, ¿qué podría ser un modelo de negocio de la restauración? O sea, ¿qué crees tú, si pudiéramos pensar ya en modelos de negocio, cuáles podrían ser para que también las empresas proyecten esas apuestas también de recuperación, de restauración desde una perspectiva distinta? Mira, hoy se está moviendo mucho y lo estábamos hablando, de hecho, el viernes pasado. A nivel institucional estamos uniendo las agendas de restauración ecológica clásica con las agendas de bioeconomía. Para las empresas que están acá y están asociadas de alguna manera al agro, bueno, y al sector pecuario también, existen lo que yo llamo como puntos de ancla o especies de ancla, que son especies que tienen un potencial importante de uso económico, que tú sabes que le puedes crear toda una cadena de valor detrás, pero que al mismo tiempo puedes construir restauración asociada a esto. Que no me crucifiquen aquí los restauradores, pero hay una mirada que es la de la restauración clásica y está bien y es necesaria, es decir, aplica muy bien para escenarios como, por ejemplo, lo que Patricia viene haciendo y menciona, o sea, mejor conectividad en el territorio, trabajo en áreas protegidas, etcétera. Pero hay un enfoque de la restauración que es real y es el de los paisajes productivos. Y en los paisajes productivos, vos tenés que pensar en cómo conecto muy bien un gran territorio, pero yo como al mismo tiempo que genero recursos, por ejemplo, detrás de una especie que tenga un muy buen potencial digamos, de negocio en términos bioeconómicos, voy recomponiendo, voy reparando sistemas. Y esto nos lo han venido pidiendo cada vez más. Créeme que, Dora, que incluso las mismas comunidades lo dicen, ¿no? Es decir, listo, hagamos arreglos, entre comillas, es cómo organizamos todo este nuevo bosque, pero organícemelo de manera de que yo pueda extraer de alguna forma recursos, aprovechar recursos allí. Y esto está picando tan en punta que incluso ya hay convocatorias muy grandes. Recientemente desde el Reino Unido se abrió una convocatoria precisamente para pensar en predios agrícolas o pecuarios, cómo hacer restauración a la medida que sigues produciendo. Desde el punto de vista, digamos, de la restauración, esa es una nueva forma de verlo y ahí es cuando tú dices, mira, puedo sacarle provecho. No es exactamente igual, con esto cierro que me alargo mucho, a montar la restauración como empresa. Y es cuando montas la restauración como empresa, es que dices que montas todos los eslabones de principio a fin para llevar a cabo un proceso de restauración o rehabilitación en un territorio. Y entonces eso significa ya es otro tipo de enfoque, es un enfoque en donde yo hago todo y soy un consultor en el tema. Sin duda alguna hay una ética detrás y el llamado sería precisamente a que en este momento, como dice Andrés, la academia ya ha generado información importante en ese sentido y se está pensando hoy en día en certificar restauradores para que no pase en procesos de certificación. Nos podemos salvar de varios problemas, entre ellos, por ejemplo, gente que salga a vender humo y le venda humo a cualquiera de los que está en esta reunión
o dos, que haga malas prácticas. Recuerden que eso es ingeniería de la naturaleza y es tan delicado como hacer cualquier otra ingeniería. O cometes un error en esa ingeniería de la naturaleza y puedes o perder todo el dinero o puedes cometer un error craso que te lleve o a gastar más dinero o a que haya un problema profundo en términos, digamos, del sector del sitio donde estás interviniendo. Pues son como dos alcances o dos escalas de trabajo ahorita. Gracias, Wilson. Y añadir también que hemos visto desde la ANDI cómo también se están pensando temas de restauración y aviturismo. Ya lo mencionabas tú como bioeconomía, desde una idea de paisaje productivo, pero destacar que, bueno, una de las señales que también nos ha dado el empresariado y algunas organizaciones es cómo esos procesos de restauración además contribuyen a procesos de aviturismo. Bueno, tenía la mano levantada Laura hace un buen tiempo. Adelante, Laura. Pues yo quisiera acá quizás unirme bastante a lo que ya se ha mencionado anteriormente. Precisamente quería reconocer el proceso que se adelanta en Tierra Alta por parte de URRA, como lo mencionó Andrés. Tuvimos la oportunidad de estar allá en pasado noviembre del 2023 y se resalta bastante, incluso desde la construcción de la propuesta de restauración, la participación de las comunidades. Y también, como lo acabas de mencionar, Dora, pensarse también que desde la restauración pueden generarse nuevas economías basadas en la biodiversidad. Entonces, no es solamente pensarse en un objetivo de rehabilitar, de recuperar o de restaurar ecológicamente un lugar en específico, sino también habilitar el desarrollo de unas dinámicas que mejoren el bienestar de las comunidades en el territorio. Desde allí, entonces, un poco para dejar unas sugerencias que habías dado anteriormente, la propuesta es que este año podamos reactivar la Mesa Asesora Nacional de Restauración, donde sin duda alguna el sector empresarial cumple un rol bastante importante en la gestión también, tanto de sus obligaciones ambientales como de las acciones que hacen de forma voluntaria. Digamos, también revisando estas diferentes preguntas que nos hacen en el chat, el sector empresarial se vuelve indispensable para el desarrollo de acciones a escala de paisaje. Digamos, esto también nos va a permitir medir un impacto muchísimo más detallado, no solamente en gestión de cuántas hectáreas impacta, sino también efectivamente ver estos indicadores funcionales de conectividad, como lo mencionaba Patricia, y también de algunos servicios ecosistémicos que son indispensables para el desarrollo tanto de la fauna como de la vida humana en el territorio. Y pues se hace indispensable poder fortalecer muchísimo más el monitoreo de las acciones, y bien las obligaciones ambientales, pues nos hace esa solicitud de que al menos por estos 60 meses, 5 años, se pueda hacer ese seguimiento a detalle. Quizás no se conoce del todo la información o únicamente está muy ligado desde en este momento la estrategia que adelanta el IDAM de monitoreo a través de sensores remotos, pues necesitamos fortalecer el primer mecanismo, que es el reporte. Si bien cuando hablamos de una obligación ambiental, pues se hace el reporte ante la autoridad ambiental competente que realizó el permiso, otorgó el permiso y demás. No obstante, también está el aplicativo Proyectos de Restauración que desarrolla el Ministerio de Ambiente, cuyo objetivo es poder recopilar toda la información de los procesos que se están desarrollando en el país o que se han venido desarrollando. Y asimismo, en el marco de la implementación de la estrategia, nosotros desde el Ministerio logramos capturar información para poder encontrar dónde están esas iniciativas a lo largo de todo el territorio nacional, y se han venido consolidando programas por cada uno de los territorios priorizados del Plan Nacional de Desarrollo con el objetivo de visibilizar dónde están estas iniciativas y se pueden generar procesos de conectividad entre las mismas o poderlas complementar muchísimo más. Entonces, estaríamos hablando de una red de diferentes acciones, de acciones conjuntas, donde se podrían unir diferentes empresas para impactar en una misma región. Podríamos hablar también de generar esas nuevas economías basadas en la biodiversidad y finalmente también de cómo podemos hacer esa trazabilidad de que las acciones implementadas pues están teniendo éxito y también están aportando a la recuperación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.
Bueno, excelente, Laura. Pues desde ya te aceptamos esa invitación a la reactivación de esa mesa. Creemos que es fundamental pues tener ahí un enlace del sector privado y que podamos desde ahí pues conocer las apuestas del gobierno y cómo articular a las empresas. Para nosotros ha sido un esfuerzo y una necesidad como asociación entender algo como que parece tan básico, pero no siempre es tan claro en dónde operan nuestras empresas. Ya se imaginarán, somos cerca de 1.600 empresas, muchas de ellas con operaciones en todo el país. Y esa pregunta pues cobra mucha importancia en el marco de lo que estás proponiendo, ¿no? Entender cómo crear esas plataformas, esas colectividades. Pues decirte, Laura, que desde la ANDI, pues muy interesados de poder alimentar esa fuente de información que mencionas. Tal vez volver a hacer una convocatoria para seguir o generando, como esto es tan dinámico, pues un canal con el ministerio en donde podamos hacer esa difusión, reporte, divulgación de iniciativas. También estoy segura que las empresas van a querer saber eso en dónde lo pueden consultar. Recuerdo hace unos años cuando había un mapa social en donde las empresas podían entender en ciertos departamentos dónde estaban proyectos e iniciativas sociales y en donde además estaban las principales prioridades en los territorios, porque creo que parte como de dos cosas, de entender qué es prioritario en ese territorio y también que existe ya en iniciativas para que las empresas pues efectivamente se sumen. Entonces, tal vez ahí aprovecharía y te preguntaría un poco cómo podemos seguir alimentando este reporte y cómo las empresas pueden acceder a esa información para saber, digamos, de manera anticipada cuando lleguen a un territorio qué iniciativas existen y cómo se pueden sumar. Qué pena, antes de que Patricia también tiene la mano levantada, pues nosotros tenemos dispuesto el aplicativo Proyectos de Restauración que se puede encontrar en la página del ministerio. Incluso yo les puedo compartir ahorita el link donde pueden consultar la información. Como lo mencionas, Dora, este aplicativo va alimentándose constantemente, entonces la información estará actualizada. En relación también a las iniciativas, hemos procurado hacer un mapeo por municipio incluso, no obstante todavía no tendríamos ese detalle de dónde se están haciendo las acciones puntualmente. Y en cuanto a las necesidades, entonces hemos venido trabajando con el modelo de integridad ecológica desarrollado por el Instituto Humboldt y se ha también vinculado información para ecosistemas marinos y costeros de acciones de priorización que ha adelantado el INVEMAR. Asimismo, ya para escalar a uno de los territorios, desde el Instituto Sinchi también se han desarrollado unos modelos muy puntuales por algunas microcuencas. Y pues esta información estamos buscando que pueda estar depositada de consulta general en el Ministerio de Ambiente. Estamos trabajando un poquito al detalle porque el modelo de integridad sí es un modelo que pesa bastante, entonces estamos buscando el mecanismo para que pueda quedar de acceso de manera general para cualquier tipo de público que lo quisiera consultar. Gracias, Laura. Sí, yo creo que eso va a ser fundamental. Recuerdo también que el Instituto Humboldt estaba haciendo todo un mapeo de red de viveros a nivel nacional. Creo que eso también está por ahí. Nos toca seguir como consolidando esa información para que cuando una empresa llegue a un territorio, quiera activar una iniciativa o quiera conectarse, pues pueda, digamos, maximizar esta información. Bueno, Patricia también nos quiere aportar en este sentido. Patricia, adelante. No, es que no quería dejar pasar que me parece muy importante lo que mencionaba Wilson respecto a la gestión de los paisajes. Efectivamente, digamos, en el territorio en donde nosotros estamos trabajando, donde converge una gran concentración de empresas que tienen que hacer compensaciones, pues también el tamaño de los predios es muy reducido. Digamos, ejemplos como los que mencionaba Wilson, los que mencionaba Andrés en Putumayo, que hacen gestión de territorios grandes, o en Córdoba, que son territorios grandes. Aquí en la sabana de Bogotá, un predio de 5 hectáreas es grande. Imagínense ustedes una compensación si no es comprando predios para conservación, pues la gestión que se debe hacer es muy alta. Y ahí yo sí creo que es muy importante la discusión de las compensaciones en territorios como estos, porque no se trata solamente de hacer restauración clásica,
sino una adecuada gestión de los paisajes. Y ahí me parece que lo que mencionaba Wilson de la bioeconomía es fundamental. Nosotros en nuestros ejercicios de restauración con empresas, algunos de ustedes de los que están aquí presentes en las empresas nos han acompañado y en esos pequeños ejercicios hemos tratado de vincular y de que se generen recursos de organizaciones locales que han tratado de hacer bioeconomía o que intentan sacar adelante sus proyectos de bioeconomía. Todos los árboles, por ejemplo, que plantamos vienen de una organización que se llama Bosque Nativo, que hace investigación junto con la Universidad Nacional para propagar especies nativas que no se consiguen en viveros comerciales. Y eso es una cadena de negocio, digamos, a partir de la restauración ecológica. Y los refrigerios ahora los estamos migrando con otra iniciativa que se llama Dulce Monte, donde campesinos y campesinas, tenemos varias organizaciones de mujeres, están generando productos funcionales a partir de la biodiversidad. Y esos productos se venden, digamos, como parte de los procesos de restauración. Esa es otra cadena productiva que estamos haciendo alrededor de la restauración. El tema del agroturismo y el aviturismo también los hemos piloteado y hay personas, colaboradores de las empresas que les gusta el proyecto, que les gustan las reservas y quieren hacer, por ejemplo, un pasadía y se han conectado ya directamente para ir con sus familias a hacer agroturismo o a hacer aviturismo, bien sea en las reservas o en otros predios de familias campesinas, que es otra línea de negocio alrededor de la conservación aquí en la alta montaña. Y yo creo que eso abre una discusión que desde el Centro del Agua y desde la Alianza hemos tratado de empezar a dar y tiene que ver con las compensaciones obligatorias. Porque es que las compensaciones obligatorias no deberían ser únicamente sembrar árboles, sino apoyar estos proyectos de bioeconomía, por ejemplo, apoyar planes de manejo de reservas, inclusive de áreas protegidas que muchas veces los planes de manejo no se aplican, sobre todo en las áreas regionales. En las nacionales, pues el parque que más funciona es Chingaza, pero hay parques que realmente no tienen recursos para operar. Entonces, abrir esa discusión de las compensaciones obligatorias a otras formas adicionales a la restauración clásica que permitan hacer de estos procesos realmente algo sostenible y que le genere también bienestar a las comunidades locales que están en los territorios. Por ejemplo, un sistema silvopastoril en alta montaña lo hemos podido medir y mejora la calidad del suelo y la regulación hídrica en un 30% respecto a un potrero clásico, a un potrero de ganadería estándar. Esos beneficios ecosistémicos podrían tenerse en cuenta para hablar de compensaciones ambientales ya de una manera mucho más diversa, entendiendo la transformación y la forma de habitar estos territorios, por ejemplo, en Sabana de Bogotá. Entonces, muy interesante abrir la discusión a otras miradas distintas a la restauración clásica, como nos invita Wilson y el Instituto Humboldt, pues para vincular a otras formas de habitar que pueden hacerse cada vez de mejor manera y donde las empresas de manera voluntaria, pero también, ¿por qué no obligatoria, a través de sus compensaciones pueden contribuir? Bueno, Patricia, excelente. Pues contarles y compartirles también que desde la ANDI estamos ya hace un año, bueno, ya la verdad hace varios años, pero especialmente hace un año, trabajando en una serie de espacios que se llaman Repensando las compensaciones e inversiones de no menos del 1%, porque entendemos que al final ahí hay una bolsa, digamos, de recursos importantes que movilizar de manera asertiva y sobre todo bajo estas metas que se ha trazado también el gobierno nacional. Y bueno, de esas mesas han salido unas propuestas muy interesantes que parten también de entender, digamos, cuáles son esas barreras que hacen que muchas de las empresas no puedan lograr estas inversiones como quisieran. Ahí nada más en la sabana ha represado un buen número de compensaciones, pero todavía hay que hacer una discusión amplia con la CAR Dinamarca frente a la normativa actual y cómo
eso es una barrera para innovar y pensarse otras maneras también de generar alternativas. Esto, pues, por citar un ejemplo, pero ocurre en varios lados, así que esperamos este año con el Ministerio y la ANLA terminar de dinamizar unas propuestas de alternativas. Incluso estamos revisando temas como el pago por servicios ambientales, que en este momento, pues a pesar de que pues existe como instrumento, realmente no es, pues no se está usando por parte del sector empresarial y ahí pasa algo en términos de la regulación que tenemos que revisar. Y por supuesto, pues vincular restauración y bioeconomía es algo que tenemos que empezar a abrir esa discusión. Creo que pues precisamente este primer espacio ya nos abrió como una agenda muy estratégica que esperamos seguir movilizando. Laura también nos compartió acá en el chat para que todas las empresas puedan conocer el aplicativo de Viveros de Colombia, que puedan acceder a esta información. Asimismo, el aplicativo de proyectos de restauración que hay en este momento en el país. Y bueno, también hay información de integridad ecológica que parte, digamos, de esa priorización que está haciendo el ministerio y seguramente ahí con el equipo de la Dirección de Bosques vamos a seguir consolidando. Quisiera pues aprovechar estos minutos, 15 minuticos que nos quedan para cerrar esta conversación, un poco sobre los pasos a seguir. ¿Cuáles deberían ser como esos pasos muy concretos que desde distintos roles y ese llamado pues debemos proponer al sector privado para que empecemos, digamos, a accionar acciones muy concretas, tener acciones muy concretas por parte del sector empresarial? Desde la ANDI tenemos seccionales que pues nos pueden permitir ser un brazo de articulación, tenemos iniciativas, las empresas también tienen sus iniciativas propias. ¿Cómo podemos avanzar y cuáles serían como esos pasos a seguir? Pensando en que estamos cerrando fenómeno del niño, pero estaremos muy próximos ante un escenario de fenómeno de la niña. Si quieren, arranquemos con Andrés, luego Wilson, Patricia y Laura. Bueno, yo me quedé ahí como en el tintero unas cosas, pero creo que en pasos a seguir y también viendo los comentarios, voy a bloquearlo eh, como en dos temas grandes. Uno es, esto lo estábamos hablando cuando estuvimos en Sur de Córdoba en diciembre, en la mesa de expertos de la Secretaría y hace unos días reunidos con unos asesores de una empresa, y es, miren que, digamos, como meta nacional, el Plan Nacional de Restauración es establecer esos pilotos, ¿no? Eso está hace mucho tiempo puesto ahí, pero yo creo que hay algunos proyectos e iniciativas en donde está participando fuertemente las empresas que pueden consolidarse como en esas plataformas modelo de restauración en determinados o en los diferentes territorios socioecológicos que tenemos. Y yo creo que verse allá, verse como un actor importante en territorio que está tirando línea frente a la restauración, obviamente, pero a la gestión del territorio, del paisaje, como mencionó Wilson y Patricia. Yo creo que ahí es clave eso. Primero, como estar en mentalidad de eso. O sea, muchas de las iniciativas que tienen son escuelas de restauración también, son laboratorios vivos, pues, y vale la pena como consolidarlos y darle la importancia de ese nivel. Esto como lección tanto a las empresas, pero también a las instituciones. En ese sentido, yo creo que una tarea que queda pendiente, que como comentario del anterior también es, hay que actualizar los marcos con que se hace restauración desde los operadores de las empresas, pero también como los marcos en que, o los paradigmas que tienen las personas que orientan, reciben y de alguna manera regulan la restauración a nivel institucional. Eso es fundamental, el fortalecimiento de capacidades, por ejemplo, en equipos de las corporaciones, del ANLA y de los operadores de la restauración es fundamental. Yo creo que esa es otra tarea tu mango bajito, pues, y que Andy seguramente con su rol como gremio, como eje articulador, yo creo que puede ayudarnos mucho. Ahí yo creo que me quedaría y retomando otra vez, nombrando esa necesidad de innovar en la restauración, ¿no? De ver más allá del que me toca hacer,
Yo sé que están en un actuar económico, es otra actividad económica, pero eso se puede volver en unos años en la joya de la corona, ¿no? Y ya hay casos empresariales que han ido adoptando por inversión voluntaria, acompañando esos procesos de restauración, viéndolos, digamos, desde todo su potencial. Yo creo que ahí me quedaría ahorita. Perfecto. Y hace poco en una de las preguntas hablaste también de las giras empresariales o de las giras de experiencias. Y pues sí que voy a retomar un poco ese espacio de intercambio, porque en el caso, por ejemplo, del Bosque Seco, pues fue increíble, ¿no? Ver cómo logramos por lo menos 10 experiencias que tuvieron una gira y que pudieron entender pues las mejores prácticas, lo que funcionó, lo que no funcionó, eh, las estrategias también de innovación de bioeconomía que se estaban generando. Entonces creo que en la medida que pues también con el ministerio podamos ir rastreando y reportando estas iniciativas, podemos pensarnos un poco en estos escenarios de gira que se puedan plantear. Lo voy a también dejar ahí simplemente como otra idea que habías liberado anteriormente y que no quiero que la perdamos. Y bueno, Wilson, ¿qué pasos a seguir? Tú hablaste de extensionismo en restauración, hablaste, digamos, de formación, de modelos de negocio. ¿Qué pasos podemos surtir desde el Y sector como- empresarial, incluso sí, con el Instituto Humboldt? no, y a ver, de plano, cuentan con el instituto y venimos trabajando hace mucho tiempo contigo, Dora, y con la Andy. Mm, pero quiero ser un poquito disruptor en este sentido y lanzarme a propuestas muy concretas. Lo primero, y me atrevo a decir, sin saber, por supuesto, si ya se ha hecho en la Andy, que cada una de las, ¿cómo le llamas, Dora? Regionales o Seccionales. Ujú. seccionales, que cada una de las seccionales se piense muy bien en tipificar un modelo de trabajo frente a la naturaleza y frente a los escenarios de cambio climático. Cuando digo tipificar, puede ser que haya seccionales que tienen un enfoque muy urbano, las otras tienen un enfoque muy agrícola, las otras seguramente tendrán un enfoque tal vez minero energético, y esa tipificación permitirá entender que para algunas, o digamos para ese grupo de empresas en una región, todas podrían jalar juntas hacia un mismo objetivo. Esto para evitar la duplicación de esfuerzos y de pronto sumar todos a un solo tema. Si, por ejemplo, en alguno de los casos el énfasis es urbano, hay mangos bajitos de los que dice Andrés que son muy importantes. Por ejemplo, lo que tiene que ver con mejorar eh, mediante restauración las áreas verdes de las ciudades. Y eso no es un tema menor en este caso, y lo venimos trabajando, por ejemplo, con Argos en Barranquilla. En este momento estamos haciendo implementación de restauración, de arreglos de restauración con sentido. O sea, algunos tienen enfoques de polinización, otros tienen enfoques de reducción de calor y un largo etcétera. Y uno podría decir, venga, tal vez un grupo de empresas en esta zona podría pensar en esto y todos ponemos nuestro esfuerzo. Aquí no hablo de plata, ponemos esfuerzos en todo sentido hacia uno o dos temas para evitar la dispersión. Eso por un lado. Por el otro lado, considero que es muy importante, si no se ha hecho, que en las empresas, para los que nos están escuchando, se empiece a pensar en cómo mejorar esa eficiencia energética de lo que hago. Se repite mucho, pero pocas veces se asume, y es dónde está, dónde puedo mejorar, digamos, optimizar el tema de logística, de transporte, de tecnologías más limpias, etcétera. No pega con restauración directamente, pero definitivamente pega con todo lo que significa aportar a mejorar esta situación actual y a futuro que se nos viene con este cambio a nivel global. Sin duda que las empresas, y lo repito, tercero, se entiendan en un contexto espacial, así esté en una urbe o esté en un bosque o en un territorio natural o seminatural, tienen que entenderse en grandes territorios, ya lo dijo Patricia, lo dijo Andrés. Yo tengo que entender de qué dependo y qué causo, para no ser una caja negra en medio de un territorio. Y solemos pensarnos como cajas negras en medio del territorio. Analicémoslo, porque por ahí puede pasar que tome ciertas decisiones alrededor de un cuerpo de agua, de la boca toma de un acueducto, de el trabajo con una comunidad que sabe mucho más que yo y que vive aquí al lado de mi empresa y un largo etcétera.
Eh, Me parece muy importante impulsar muchísimo la fusión de trabajo público-privada, Dora, y esto tiene que ver hoy en día a nivel regional con saber rodear y rodearse de los que saben, en el sentido, por supuesto, de la academia, pero también saber rodear a los nuevos gobernantes que han entrado y quieren hacer muchas cosas y a veces no saben qué hacer. Y, y el sector empresarial tiene una corresponsabilidad y creo que tiene un interés en hacerlo. Por lo tanto, en ese sentido, de estas alianzas público-privadas, no siempre lo que prima es lo obligatorio. Yo entiendo que lo obligatorio hay que hacerlo, pero en muchos casos, desde el punto de vista voluntario, hay un gana-gana que es invaluable para las empresas y que puede irradiar de alguna manera a lo que se hace de manera obligatoria, al menos para las empresas que trabajan, digamos, bajo en el sector licenciado, ¿cierto? Las que no, piénsenlo, desde el punto de vista voluntario se puede. Y eso me conecta con una cuarta y última idea, y es leí hace poco un documento muy interesante de cambio climático a escala global y cuáles podrían ser las soluciones que más impactan positivamente, digamos, frente a ese escenario. Mm, la número uno, y que estamos hablando de gigatoneladas de carbono, estamos hablando de unas 80 gigatoneladas de carbono de aquí al 2030, es la educación. No es la restauración, es educar. Sobre todo educar jóvenes, especialmente mujeres. Porque a pesar de que todos estamos hablando aquí de hechos ciertos, ¿no? Pérdida de bosque y todo un largo, etcétera, nada de esto funciona, se los digo, nada de esto funciona si no nos repensamos la estructura poblacional en el planeta. Y eso tiene que ver con número de personas, no con hacerlo mejor o peor. Somos muchos, y somos muchos, y así Colombia esté bajando su tasa de, digamos, de natalidad, porque está bajando, esto ya lo dijo el Dani. Por más que nosotros la bajemos, el mundo entero nos pide y nos está pidiendo de todo. Nos pide insumos en todo sentido. En una charla hace 4 días que logré estar en el Foro Semana de Ciudades, pues básicamente la transición energética va a significar dejar de utilizar hidrocarburos para utilizar minerales. Y vamos a necesitar al día de hoy, con la población de hoy, 4 veces más volumen de minerales de lo que se está usando en hidrocarburos. Esa va a ser la transición, una transición de lo minero energético, de lo puramente, digamos, en sentido de hidrocarburos, hacia lo puramente minero en términos de extracción de mineral. Porque hay una realidad de apuño, Dora y todos, y es, somos muchas personas en este momento. Educar bien a los jóvenes, especialmente a las mujeres, a las chicas, empoderarlas en muchos sentidos, ofrecerles buena educación, trabajo, etcétera, es la acción más importante frente a cambio climático hoy en día, y no lo digo yo ni el instituto, lo dicen expertos a nivel global. Cualquier empresa de las que está aquí sentada puede asumir un rol protagónico en apoyar y soportar procesos muy complejos de educación en territorios donde muchas veces el Estado, lástima, no llega porque no puede llegar o porque no lo logra literalmente. Entonces pensémoslo, que creo que esa es mi cuarta propuesta y creo que para mí sería la más importante. Adelante. Gracias, Wilson. Mencionar que efectivamente, bueno, desde la visión como regional de la ANDI hay avances en varias seccionales y desde el centro en entender dónde están las empresas y sobre todo, pues ver, digamos, cuáles son esas prioridades en materia socioambiental de esos territorios para buscar apuestas más colectivas. Estamos en este momento, sobre todo en el Putumayo, en el Canal del Dique, La Guajira, Sabana de Bogotá. También estamos en conversaciones en el Atlántico, precisamente con el caso que mencionas, Wilson, y en Santander, precisamente buscando hacer acupuntura, digamos, en ciertas zonas y entender bajo modelos de alianza público-privada cómo las empresas pueden contribuir a prioridades. Entonces, en el Putumayo es la conectividad andino-amazónica, en el Caribe está muy concentrado en temas de bosque seco tropical, la Sabana de Bogotá muy concentrada en temas de regulación hídrica y conectividad andina y de ecosistemas de páramo, pero también escenarios urbanos. Santander, por supuesto, temas también urbanos y también de recurso hídrico. Entonces, como que cada territorio
nos está dando como esas señales de enfoque. Por supuesto, todavía creando modelos porque cada escenario tiene su contexto, su particularidad público-privada y empresarial que hace que no exista, digamos, una receta, sino distintos modelos de gestión colectiva. Entonces, buscando avanzar, pero seguramente, digamos, con ayuda de la academia, con institución y también con esta apuesta del gobierno, podemos seguir como apalancando mucho más estos procesos. Y pues bueno, gracias ahí también por tus mensajes de costo efectividad, ampliación del conocimiento y formación, que pues creo que ahí sin duda hay un papel importantísimo del sector empresarial y pues también de la ANDI como articulador de estos procesos. Pues quisiera también, Patricia, que nos ilustraras también qué otros temas y pasos a seguir debemos dar de cara a esta agenda que hoy se abre, y cerrar también, por supuesto, con Laura para completar, digamos, este bloque. Bueno, creo que casi todo está dicho, pero yo daría un par de ideas. La primera, me parece muy importante continuar con el tema de repensar las compensaciones ambientales para poder vincular otras estrategias. Eso sería un tema. Y dentro de ese me parece que el concretar monitoreo, estaciones de monitoreo donde podamos medir esas compensaciones o esas actividades voluntarias me parece fundamental. Y ahí me parece que también se puede articular con los programas de sostenibilidad que cada empresa tiene para que ese monitoreo no solamente nos dé respuestas de los retornos ecosistémicos de una restauración, por ejemplo, sino también relacionados con el bienestar, donde se pueda mirar cómo un proceso de restauración, de compensación o de actividad voluntaria retorna en el bienestar de comunidades locales a través de bioeconomía, por ejemplo. Entonces, esa es mi segunda idea, el monitoreo. La tercera idea son los programas de sostenibilidad de las empresas. Normalmente, o la mayoría de las empresas hoy, por ejemplo, mide su huella de carbono y busca generar estrategias de reducción de emisiones o de compensaciones que le permitan llegar, por ejemplo, a la carbono neutralidad. Dentro de esas estrategias de sostenibilidad, yo creo que se puede hacer un solo programa de sostenibilidad que vincule muchas cosas en pro de que efectivamente la empresa sea sostenible. Entonces, no solamente, o sea, articular esa huella de carbono con las compensaciones, con las actividades de restauración y hacer programas más completos o complementarios donde una cosa pueda apoyar o respaldar a la otra. Por ejemplo, eso, como una restauración monitoreada te puede hacer unas mediciones de carbono que pueden, si bien no certificar a la empresa como carbono neutra, sí poder generar un balance entre lo que emite y lo que captura a través de ejercicios voluntarios de restauración, por dar un ejemplo. Creo que eso puede ser muy, muy útil. Y la cuarta, que me parece que ya ha venido avanzando en el marco de la alianza, es mapearnos, saber dónde estamos, qué ecosistemas estamos afectando y cómo podemos, y ya lo mencionaban antes mis compañeros, cómo generar el beneficio al más inmediato, donde la naturaleza también está jugando un rol y donde podemos crear soluciones pues basadas en la naturaleza. Creo que mapear, por ejemplo, dónde están las áreas protegidas, dónde están las reservas de la sociedad civil, que también somos áreas protegidas, dónde están las empresas, cuáles son las áreas más estratégicas para compensar. Si bien compensaciones habla de ecosistemas equivalentes o temas así, dónde están las principales áreas de recarga hídrica donde podemos impactar de la mejor manera una actividad de compensación. Seguir trabajando en esos ejercicios para ubicarnos en el espacio, ubicarnos en el territorio, saber dónde estamos, qué paisaje podemos beneficiar, me parece que es muy importante. Gracias, Patricia. Y mencionaste el tema de integración de programas de sostenibilidad, puestos de compensación, huella hídrica, huella de carbono. Y eso conecta con algo que dejé pasar un poquito que mencionó Wilson, pero que me parece importante retomar acá, y es ver cómo las empresas en este momento en temas de naturaleza están viendo, eh,
ya de una manera distinta a esto, o deberían hacerlo, bajo cuatro aristas. Una es, por supuesto, los riesgos, que yo creo que eso siempre está allí. Bueno, cuáles son mis riesgos hídricos, cuáles son mis riesgos sociales, socioambientales, reputacionales. Bueno, el escenario de riesgos, riesgos de cambio climático, de variabilidad climática, cuál es el escenario de estrés hídrico que hay en las cuencas. Ese riesgo es una variable que sí o sí la empresa tiene que mirar con contexto territorial. El segundo tiene que ver con el impacto. ¿Cuáles son mis impactos directos e indirectos que tengo como empresa en un territorio? Y desde ahí, pues, priorizar acciones. El tercero tiene que ver con las dependencias. Y eso a veces no es como tan claro, como tan evidente, pero cada vez lo que nos dicen es, revisen sus dependencias, por ejemplo, de la agricultura con la polinización o del negocio industrial y del agua, de la regulación hídrica. Entonces, las dependencias que están muy ligadas al modelo de negocio son fundamentales, y una cuarta que tiene que ver mucho con lo que se ha discutido toda la mañana, que tiene que ver con las oportunidades. Entonces, las empresas deben ver la acción territorial y estas aproximaciones desde esas cuatro dimensiones: riesgo, impacto, dependencia y oportunidad, y ver desde ahí, desde esa oportunidad, qué nuevas cosas pueden surgir de esas acciones, ya sean nuevos negocios o nuevas relaciones o incluso prevención de acciones. Y esas cuatro dimensiones son las que en este momento se están discutiendo y se van a llevar a la COP 16 ahorita en Cali, porque ese va a ser el rol que quieren movilizar desde el sector privado. Y bueno, quise como destacarlo porque creo que es importante como que desde las empresas pues pensemos la compensación, que ya sabemos que es uno de los temas y hay que repensarla, pero también que entendamos el tema, digamos, de acción en estos asuntos desde una dimensión de cuatro ejes, que es lo que nos viene trazando pues las tendencias y sobre todo los nuevos marcos ESG de responsabilidad empresarial. Entonces creo que quería cerrar con ese mensaje, y por supuesto ya Laura, desde el ministerio, ¿qué temas nos propones para seguir avanzando y consolidando esta conversación y plan a seguir? Muchas gracias, Dora. Pues finalmente yo recalco la importancia de que desde los diferentes sectores nos percibamos que estamos en un paisaje socioecológico y que pues todas las decisiones que se tomen alrededor pues van a incidir tanto en la respuesta a la naturaleza como en las dinámicas que nosotros estamos desarrollando en estos paisajes. Asimismo, que tenemos la oportunidad de poder incidir de una forma muy puntual, articulándonos. Incluso pues el Plan Nacional de Desarrollo nos habilita a hacer este tipo de alianzas público-privadas verdes. También nos está llamando a que podamos articularnos desde las diferentes autoridades en el territorio nacional para poder tener una respuesta conjunta y sumar esfuerzos y no dejarlos, digamos, atomizados, y que todavía no se pueda ver esa respuesta conjunta. Asimismo, pues como lo recalcaba Patricia, percibir que tenemos ya quizás unos corredores preestablecidos, incluso desde la conexión entre las diferentes áreas protegidas o las diferentes figuras de protección, que podría incidir pues puntualmente a lo que nos llama esta meta 3 de la COP de biodiversidad, de al menos el 30% de las áreas que están bajo procesos de degradación entren en procesos de restauración efectiva, que podamos tener esas mediciones a través del monitoreo de indicadores de efectividad y no nada más de gestión. Y pues también la oportunidad de que pues se revise el manual de compensación, que es un trabajo que también se ha venido desarrollando desde el Ministerio de Ambiente, para poder reorientar estas acciones y, como lo mencionaba Wilson y Patricia, pues no únicamente pensarnos en una restauración pura y dura, sino también que podamos hablar de una restauración que genere estos beneficios económicos para los diferentes actores, y pues también resaltar ese rol que se tendría para mirar cómo afecta directa o indirectamente en la resiliencia del paisaje. Entonces, ese sería como la oportunidad en este momento, y que incluso pues también la Estrategia Nacional de Restauración nos estaría haciendo ese llamado. Bueno, pues muchísimas gracias, Laura. Muchísimas gracias a todos por este espacio de conversación, por animarse también a hacer propuestas,
a buscar esas conexiones, pues desde la ANDI para el ministerio, la academia muy representada en Andrés y pues en la Universidad Distrital, y el Instituto Alexander von Humboldt y también Patricia desde la sociedad civil, pues toda la disposición de pues seguir articulando procesos y dando, digamos, continuidad a esta agenda y a estos objetivos que nos unen, que tienen que ver, por supuesto, con la prevención, digamos, de estos fenómenos, adaptación y también acción desde el enfoque restauración, pues ahora también pensándolo desde una visión más de bioeconomía y de usos posibles en el paisaje. Muchísimas gracias a